Bienvenidos. Como algunos ya saben, El Salvador no solo guarda dólares estadounidenses, ha anunciado también que está comprando lingotes de oro en cantidades bastante considerables. El Salvador realizó su primera compra de metal precioso en más de 3 décadas. Adquirió 13.999 onzas Troy en los mercados internacionales, equivalente a unos 50 millones de dólares. Las tenencias del oro del país aumentaron de 44.106 a más de 58.000 onzas. Esto además de los muy conocidos ya Bitcoin. Todo como parte de una estrategia macroeconómica. ¿Pero qué busca estas acciones? Durante décadas, El Salvador prácticamente no tuvo reservas estratégicas reales. El país había vendido casi todo su oro, quedando en una fracción muy simbólica de lo que alguna vez fue su respaldo metálico. Su única reserva tangible eran unos cuantos millones de dólares depositados en el Banco Central. En los hechos, el país vivía sin una red de seguridad, totalmente expuesto a turbulencias internacionales, cualquier crisis financiera, una caída en las remesas que ya se ha sentido en algunos momentos o un aumento desproporcionado del precio del petróleo que también ha sucedido. En estos escenarios de vulnerabilidad absoluta surgió la idea de apostar a nuevos activos que buscan refugio en el oro y en el Bitcoin principalmente, para no depender únicamente de un sistema financiero que por décadas lo han mantenido en una fragilidad constante. Y vale aclarar un poco, en materia macroeconómica, una reserva de activos estratégicos se define como el conjunto de bienes financieros o físicos que un Estado acumula para proteger la estabilidad de su economía ante crisis externas. Estas reservas normalmente incluyen siempre divisas extranjeras, es decir, monedas fuertes. En este caso el dólar es la que predomina, oro, que también es un activo mundial, bonos soberanos, derechos especiales de giro del Fondo Monetario o incluso en esta nueva era activos digitales. En el caso de El Salvador buscan fortalecer el respaldo, más bien garantizar la capacidad de pago internacional y actuar como un colchón frente a choques económicos o geopolíticos. Las reservas estratégicas permiten mantener la confianza a la política monetaria y sostener el comercio exterior sin depender de créditos de emergencia. Por eso, su composición y diversificación, por ejemplo, incluir oro o Bitcoin junto al dólar, reflejan la visión a largo plazo y el nivel de riesgo que el gobierno está dispuesto a asumir para blindar su economía. Y hasta hoy, aparentemente todo ha ido bastante bien en esa materia. Recursos y reservas que nuestra nación poseía fueron vendidas, todo para solventar una mala administración que aún así no logró subsanar. Reservas vendidas que sobrepasaron el 75% y que tuvieron un mayor desgaste entre el 2004 y 2015 y con valores inferiores a los que el mercado internacional solía comprar. En el 2025, la estrategia de reservas del país dio un giro al registrar una compra de 13.999 onzas Troy de oro, aproximadamente 435 kilos, por un valor estimado de 50 millones de dólares. Tras la adquisición, la reserva de oro del país se situaron en torno a 58 onzas Troy, con un valor estimado de 207 millones de dólares. Con el precio, meses después, a finales del 2025, el valor de la primera compra se había incrementado en un promedio del 14-15%, generando una ganancia estimada no materializada entre 7 y 7.5 millones de dólares. Y en esta temática vale recordar, marzo del 2015, durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén, la administración del FMLN, el Banco Central de Reserva ejecutó una de las decisiones más polémicas de la historia financiera del país. Vendió cerca de el 80% de las reservas de oro, prácticamente lo último que había, porque, según registros en otros gobiernos, también se había vendido cantidades sustanciales de oro. Sánchez Serén se dice que fueron 5.4 toneladas valoradas en ese momento en 206 millones de dólares. La operación se justificó como una medida de diversificación de activos, pero en realidad fue una venta motivada por el pánico y, más que eso, por la urgencia de dinero líquido, luego de que el precio internacional del oro cayera momentáneamente. Y sin necesidad de ser experto, como todos lo saben, la historia demostró que aquella caída fue pasajera, ¿no? El oro, como siempre, volvió a subir y El Salvador se quedó sin ese respaldo metálico justo cuando el valor del oro se disparó nuevamente. Lo peor es que el dinero obtenido se diluyó en gasto corriente, sin proyectos claros, sin que hubiera claridad del destino final de esos fondos,
dejando al país sin reservas estratégicas, sin los dólares y sin la explicación oficial sobre los millones en los que se había vendido las últimas reservas de oro. Entonces, las reservas estratégicas de un país no se venden como cualquier activo, porque su función no es generar ganancias inmediatas, sino proteger, fortalecer la estabilidad macroeconómica. A diferencia de una inversión comercial, las reservas, ya sea en oro, divisas o bonos, cumplen un propósito estructural: respaldar la moneda nacional. En el caso de El Salvador, no porque usa el dólar estadounidense, pero sí garantizar liquidez en tiempos de crisis y sostener la confianza internacional en la capacidad de pago del país para cumplir sus obligaciones más fuertes. Cuando un gobierno decide venderlas, se debilita su posición ante los mercados, porque reduce lo que podríamos llamar un colchón, que serviría en caso de devaluaciones, fuga de capitales o una plena emergencia fiscal. Por eso, los países más prudentes acumulan toneladas de oro, incluso cuando su precio baja, compran todavía más, entendiendo que el valor reside en la seguridad a largo plazo, no de un mes ni siquiera de un año, y no dependen de la especulación de corto plazo. Vender reservas estratégicas por pánico o por cubrir un déficit transitorio es vender un salvavidas en medio del mar. Puede aliviar momentáneamente la carga, pero deja al país sin defensa cuando llega la verdadera tormenta. El precio del oro superó este martes los $4,000 por onza por primera vez en la historia. Las incertidumbres aumentan la demanda de inversiones seguras. Algunos inversionistas globales dicen que el oro se percibe como más seguro que el dólar, que están reduciendo sus reservas de dólares y aumentando las de oro. Pero El Salvador, en el gobierno de Bukele, buscó una nueva forma de blindarse ante la inestabilidad económica mundial. Esa búsqueda marcó el inicio de una apuesta inédita: convertirse en el primer país del planeta en acumular Bitcoin como parte de sus reservas estratégicas. La lógica detrás de esa decisión fue clara: que si las reservas tradicionales como el oro o el dólar dependen de los vaivenes de los grandes mercados y la política monetaria de otros países, el Bitcoin representa una reserva, entre comillas, soberana, fuera del control de bancos centrales y extranjeros. Bajo ese razonamiento, el gobierno salvadoreño comenzó a comprar Bitcoin de manera periódica desde el año 2021, incluso cuando su precio cayó drásticamente, sosteniendo la tesis que a largo plazo su valor tendría que apreciarse como ocurrió históricamente con el oro. En términos macroeconómicos, esta estrategia buscó diversificar el portafolio de reservas, mezclando activos tradicionales, oro, divisas, dólares, con un activo digital escaso y descentralizado. Así, el país que una vez vendió su oro por miedo y urgencias, ahora apuesta por acumular criptomonedas por convicción, intentando no repetir el error de vender cuando el precio baja, sino guardar cuando todos dudan. Por ello, aunque los bitcoins adquiridos por El Salvador hoy muestran una revalorización significativa, su propósito no es el de una inversión especulativa. No se compran para vender caro, sino en mantener un valor a largo plazo como parte de reservas estratégicas nacionales. En la lógica macroeconómica, las reservas no funcionan como una operación de compra-venta, más bien como un instrumento de estabilidad y respaldo. Según estimaciones basadas de los datos públicos, el país había adquirido hasta noviembre del 2025 6.376 bitcoins desde el 2021. Para esa fecha, su capitalización en dólares oscilaba a los 700 millones. En algunos momentos, con picos altos de precio, había casi alcanzado los 1.000 millones, reportando ganancias no realizadas en aproximadamente un 65%. En un país altamente endeudado, como lo es El Salvador, acumular reservas cumple una función más simbólica y estratégica que fiscal inmediata, pero no deja de tener un impacto. Las reservas no eliminan la deuda, pero mejoran la percepción de solvencia del Estado ante los acreedores, los mercados, los organismos financieros y los inversionistas, que es lo que muchos países le apuestan, ¿no? Tener confianza en que se puede invertir en ese país. Y otro de los signos positivos que se ha mostrado de buscar fortaleza económica es cuando se logró cubrir el pago de sus bonos soberanos más críticos del año 2023 y 2025. Esto mediante un proceso de recompra anticipada ejecutada en el 22 y en el 23.
El gobierno destinó fuertes cantidades de dólares para adquirir esos bonos antes del vencimiento, reduciendo la presión inmediata en la deuda. En términos técnicos, fue una movida muy positiva porque evitó el riesgo de impago y mejoró la percepción internacional del país, que en ese momento enfrentaba fuertes dudas sobre su solvencia. La acumulación de Bitcoin y oro sirve para diversificar esas fuentes de valor, reduciendo la dependencia exclusivamente del dólar norteamericano, cuya política monetaria es controlada por la Reserva Federal y no por el gobierno propio de El Salvador. Y aunque también vale aclarar que las reservas no constituyen un reflejo de disciplina fiscal ni el crecimiento económico real. Tener Bitcoin o lingotes de oro en bóvedas no reduce la deuda pública, todos lo saben. Esto si el gasto sigue siendo desbordado o los ingresos fiscales son insuficientes. Lo que sí hacen es dar mucha confianza y margen de maniobra, algo vital para un país cuya economía es pequeña, dolarizada, vulnerable y en pleno crecimiento. En ese sentido, la estrategia de El Salvador busca ganar un poco más de independencia y credibilidad internacional. El país ahora se proyecta hacia un futuro con una política económica que combina la prudencia fiscal, innovación digital y acumulación de valor tangible. Contra todo pronóstico, El Salvador no colapsó macroeconómicamente. Los últimos 4 años a nivel global, la economía no ha sido para nada buena. Hasta hoy no ha sido fácil, la presión sigue, los desafíos fiscales persisten, son enormes y el riesgo de país también está un poco alto. Pero hasta ahora El Salvador se sostiene desafiando las predicciones más pesimistas y demostrando que incluso una economía pequeña, frágil, endeudada, puede mantenerse a flote si logra combinar un pragmatismo con visión a largo plazo y comenzar a implementar disciplina. Pero la conclusión es suya. ¿Qué puede opinar sobre esta temática? Déjenlo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, se le aprecia. Hasta la próxima. Chao.